Bueno, y como dice mi compañero Joel Rodríguez, lo prometido es deuda y en nuestra entrevista central tenemos ya al presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, Jacobo Ramos. Muy Así buenos es. días, hermano. Buenos días y gracias por la invitación. Estamos aquí. Un día especial. Así bueno, es. mañana es un día especial, pero eso se celebra todo el tiempo. Sí, sí, es permanente. Por la labor que realiza, bueno, es la clase que produce las riquezas. Así es, así es. Bueno, se conmemora mañana un día más de los trabajadores y quisiéramos saber, ustedes como gremio, ¿verdad?, representante de la clase obrera, ¿verdad?, ¿cómo están esas luchas, cómo están esos trabajos en pro de reivindicaciones para este sector? Mire, lo primero es que quiero darle las gracias a ustedes por invitarnos en una fecha tan emblemática como el 1 de mayo, que todo el país, toda la clase trabajadora dominicana se une al concierto de naciones, de trabajadores que están en este momento celebrando el 1 de mayo, el 137 aniversario de lo que pasó en Chicago, donde unos mártires se inmolaron por el horario de las 8 horas. Eso que se estableció. Así es. Entonces, nos sentimos regocijados por eso. Y este año vamos a tener una concentración en el pabellón de voleibol del Estadio Olímpico con el objetivo de proclamar un nuevo contrato social en la República Dominicana. Ese nuevo contrato social al que nosotros nos referimos tiene que incluir una reforma integral a la Ley de Seguridad Social, que como ustedes saben cursa en el Congreso, en la Comisión Bicameral, y que además también está en el Consejo Económico y Social discutiéndose un acuerdo para ver si hay un consenso, aunque tengo que decir con mucha propiedad que hay más disenso en la discusión en la Comisión del Consejo Económico y Social que consensos. Este 1 de mayo encuentra a los trabajadores discutiendo y demandando que se firme un pacto por los salarios y el trabajo decente en la República Dominicana, que es una iniciativa que ha tomado el Ministerio del Trabajo, el Luis Miguel Decán, el ministro, y que nosotros hemos respaldado. Y que además cuenta con el apoyo del presidente Luis Abinader, que del día 1 que subió a la presidencia, nos dijo a nosotros que quería trabajar en el tema del salario real. Entonces surge la necesidad de que se firme un pacto por los salarios por lo menos de 5 años, en donde los salarios sean revisados cada año, de modo que puedan lograr el poder adquisitivo de la canasta básica, sobre todo en el primer quintil, que están el 85% de los trabajadores. Entonces, en ese contexto fundamental es que encuentra a los trabajadores en este 1 de mayo. Contrato social que incluya también el trabajo de las domésticas, que como ustedes saben hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue fallado a favor del Ministerio del Trabajo, de este caso de las trabajadoras domésticas, y ya empieza el registro justamente hoy 1 de mayo. Entonces, yo creo que eso es un motivo también para regocijarnos. Pero otro elemento fundamental y especial que nosotros reivindicamos este 1 de mayo es una libertad plena, libertad sindical plena en la República Dominicana, que lamentablemente no la tenemos hasta ahora. Existe libertad sindical muy limitada, el sector empleador, y hay sectores inclusive de la economía, que cuando se habla de un sindicato como que se mencionó una maldad. Y ahí mismo están despedidos los trabajadores, los tribunales de justicia casi siempre terminan fallando a favor de las empresas y despidiendo a los trabajadores. En ese panorama es que encuentra este 1 de mayo a la clase trabajadora dominicana, y hacia esa dirección es que nosotros vamos a enfocar nuestros planteamientos, nuestras demandas, en esa gran actividad multitudinaria que vamos a desarrollar. En cuanto a eso, a estar limitados, como usted explicaba, los trabajadores, sí, en cuanto a establecer sindicatos, comparado con otros países, más o menos con las características de ¿nosotros estamos rezagados en ese sentido o hemos avanzado, estamos un poco más adelante que los otros países? Mire, yo pienso que aquí hay, como en la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, alrededor de quizá un 12% de la fuerza laboral organizada. Y eso tiene varios factores que lo explican. Número uno,
aquí hubo una vez que muchos empleos dependían del sector público, sector azucarero, el sector eléctrico, Corde, muchas empresas del Estado, en donde habían sindicatos y la presencia del movimiento sindical era notable. Luego de que se produjo el proceso de privatización, estas empresas desaparecieron, disminuyó un poco la capacidad organizativa de los sindicatos y se inició el proceso de organización de sindicatos en empresas que no eran tradicionalmente sindicalizadas por la misma resistencia del sector empleador. ¿Y qué pasa? Eso vinculado a la oposición, a pesar de que esto es un tema que está en la Constitución, en las leyes adjetivas, como el Código del Trabajo, que está en los convenios internacionales ratificados por el Congreso, hay una resistencia de sectores empleadores que ponen en marcha prácticas desleales para evitar que los sindicatos se constituyan y evitar además que crezcan, proliferen los sindicatos en la República Dominicana. Y eso hace que tengamos un 12%, que es prácticamente el porcentaje que hay en la mayoría de los países igual a nosotros, a la economía de nosotros. Pero nosotros seguimos insistiendo en el tema de la organización y hemos logrado organizar sindicatos en sectores clave como el comercio, en sectores en la industria, en el sector minero y en otros sectores importantes de la República Dominicana. Pero esa es la realidad de la parte organizativa y por eso el tema de la libertad sindical en este 1 de mayo toma la relevancia que tiene. Hay que significar lo siguiente: a pesar de que los sindicatos tienen ese nivel de representatividad, pero como ustedes sabrán, el sindicalismo dominicano ha jugado un papel muy importante en lo que ha sido la paz laboral que tenemos en la República Dominicana, que ha permitido además que vengan grandes inversiones a desarrollarse aquí y que hayan generado los empleos que han generado, que le ha permitido al país la estabilidad en medio de un panorama de cero confrontación, porque el movimiento sindical dominicano ha decidido privilegiar el diálogo antes que la confrontación y eso ha dado resultados y yo creo que le ha convenido al país. Entonces, ese es el contexto. Pero nosotros seguimos organizando sindicatos en todos los sectores, tenemos sindicatos organizados en sectores tradicionales que todos conocemos, como por ejemplo el sector portuario, el área portuaria, el área de la aviación, tenemos en el área de los transportistas, sobre todo transporte turístico y transporte de carga, que en el caso del transporte de carga hay que señalar, no se acogieron a la ley que crea las empresas en el sector transporte. O sea, ellos se quedaron como sindicatos amparados por el Código del Trabajo. Simple y llanamente. Sí, así es. En todo este contexto, el papel de los gobiernos y en especial de este, con relación a vamos a decir, esos límites que ustedes tienen, que están limitados en el accionar de lo que debe ser los sindicatos. Miren, hay que reconocer, en el caso de este gobierno, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener una relación fluida, tanto con el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, como con el presidente de la República. Hasta el punto de que todos los aumentos de salario, los últimos que se han producido, que han sido fuera de récord, porque todos han estado por encima de lo que ha sido el promedio de los últimos años. Y no ha sido tan complicado, o sea, como que no es tan como en años atrás, exactamente, que había muchas reuniones, correcto, se paraban, no iban. Exacto, correcto, pero eso se ha producido debido a la intervención que ha tenido el presidente Luis Abinader, conjuntamente con el ministro, que han estado pendientes del tema, tratando de dialogar y concientizar al sector empleador de que tienen la necesidad de ganar un poquito menos y aumentarle el salario por encima de la inflación a los trabajadores. Y eso se ha producido en este gobierno. Claro, siempre hay problemas en el tema de la inspección en el Ministerio del Trabajo, que es un problema histórico, que nosotros lo reconocemos y que hay que continuar fortaleciendo en la República Dominicana para que la inspección del trabajo pueda hacer los levantamientos en los diversos sectores y establecer esto se llama, bueno, el levantamiento de las actas donde se establecen las violaciones que cometen las empresas, sobre todo en el tema de la libertad sindical. Pero nosotros podemos decir, en sentido general, que con este gobierno en esa parte estamos satisfechos y tenemos una buena relación que ha ayudado de manera definitiva a que el movimiento sindical esté mucho más presente en todo el país. Bueno, estamos conversando con Jacobo Ramos,
quien es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. En el próximo bloque estaremos hablando, Jacobo, de cómo lograr que el porcentaje que se destine a aumento salarial a los trabajadores no se vea perdido, ¿verdad? Cuando con los niveles de inflación, Exacto. con la carestía de los alimentos. Así es. Vamos a publicidad y volvemos con más acá en República Informativa. Continuamos conversando en esta mañana con Jacobo Ramos. Él es el presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores Dominicanos. Jacobo, ¿cómo lograr que lo que se logra aumentar al salario mínimo no se lo trague La inflación. la inflación? Y, por ejemplo, escuché la semana pasada que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, estaba recomendando al gobierno pues embarcarse en lo que es una reforma fiscal. ¿Cómo lograr eso? Porque imagínense, yo creo que los economistas han dicho que en este momento no se puede. Mire, lo que pasa es que precisamente por eso es que el presidente ha insistido y nosotros hemos asumido eso como una bandera, y también lo ha hecho el ministro de Trabajo, de que los aumentos de salario aquí tienen que ser por encima de la inflación. Porque antes lo que se hacía era que se ajustaba el salario de acuerdo a lo que la inflación acumulada de los 2 últimos años. Sí. Y entonces venía y se convertía eso en un círculo vicioso, que se aumentaba y por el otro lado aumentaban los precios y se tragaba el aumento. Pasó ahora cuando hicimos el gran aumento, el anterior a este, y bueno, producimos entonces ahora un aumento que fue un poco moderado, no igual al pasado, pero que logró recuperar el salario que se hizo antes de que se cumpliera la tarifa. Entonces, ¿cómo lograr eso? Siempre el aumento de salario tiene que ser por encima de la inflación. Y tiene que estar, la inflación se disparó, que claro, por eso tuvieron que subir. Tiene que estar 4, 5, 6 puntos por encima de la inflación acumulada de los 2 últimos años, para que los precios que se suben, inmediatamente se aumente un salario, no sean absorbidos y volvamos a la misma situación. Yo creo que eso es lo que lo ha determinado. En torno a lo que tiene que ver con reforma fiscal, yo pienso que, aunque esa es una recomendación vieja del Fondo Monetario, que la renovaron ahora en esa propuesta, pero en este país, en este momento, yo no pienso que hay condiciones para producir una reforma fiscal, porque hay que recordar que el contexto internacional, como resultado de la guerra y la inflación mundial que se ha producido por eso, no favorece una reforma en este momento. Y eso tendría que ser materia de más adelante, cuando la economía global y en el país logre controlar un poco más la inflación y tengamos niveles a lo que teníamos anteriormente, o no, o moderados. Entonces yo pienso que no es el momento, y cualquier gobierno, y no pienso que el gobierno se va a embarcar en eso, porque estamos ahora en un momento de un año preelectoral donde eso sería desastroso para el proceso electoral. Yo no pienso que el gobierno lo va a hacer, y nosotros también entendemos que no es el momento para hacer eso. Nosotros creemos que más adelante quizás hay que discutirlo, aunque reconocemos que, como han dicho todos los economistas, ciertamente existe en la República Dominicana un problema de una presión fiscal muy baja, que hay que en algún momento sentarse en la mesa y hacer esa reforma. Lo que nosotros hemos dicho es que la reforma tiene que ser integral. O sea, no debe ser parcho, como no debe ser parcho, y no tienen que estar dirigidos los impuestos que se establezcan en esa reforma a generalizarlo en la población, sino que tiene que ser a los sectores más poderosos del país que se le impongan impuestos. Por ejemplo, nosotros hemos planteado uno, que se le impongan impuestos a las transferencias que se hacen, transferencias de recursos, que se le pongan impuestos a las transferencias internacionales, que eso es una fuente de donde el gobierno puede obtener bastante recursos. Entonces,
la reforma tiene que ser integral, no puede ser una reforma en donde aumentemos los impuestos y esos impuestos estén dirigidos a la mayoría de la población, como es ahora en la República Dominicana. Sobre todo que hay un mal de años, de muchos años atrás, que es el problema de la evasión. Así es. O sea, hacemos una reforma, pero no combatimos la evasión. Ni la ilusión también. Que exactamente, que claro. es un tema, Ese es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que el gobierno por ahí se van muchos recursos. Debería irse por ahí, porque aquí hay mucha forma de evadir impuestos y de violar el sistema fiscal de la República Dominicana. Entonces yo pienso que por ahí es que el gobierno debe insistir. Creo que hay temas en donde nosotros tenemos que concentrarnos ahora, que son más importantes, que es el tema, por ejemplo, que se están discutiendo en el Consejo Económico. Algunos ya se han concluido, otros están en proceso, que son las reformas. El tema de la reforma de la Ley de Seguridad Social, el tema de la reforma de educación, el pacto eléctrico, que todavía, aunque se firmó, todavía tiene una serie de temas que hay que continuarlo discutiendo, entre otros temas que son relevantes, que están en el Consejo Económico y Social, algunos que han concluido, otros que están pendientes. Yo creo que ahí debemos concentrarnos. Y lo de la reforma, postergarlo para algún momento que sea propicio en términos de la economía, porque la verdad es que, imagínate que con esta crisis, esta inflación generalizada que hay en el país, producto de dos fenómenos, primero la pandemia y luego esta guerra que estalló en Europa, nos aboquemos a una reforma fiscal aquí, puede la gente pasar cualquier cosa. Bueno. Entonces es muy difícil. Bueno, Jacobo, esta situación de la que tú mencionabas ahorita, lo de la reforma de la seguridad social de manera integral, ¿qué es lo que ha pasado que no ha podido lograrse? Mira, la verdad es que el presidente mandó esto al Consejo Económico y Social. Y hay una comisión que la preside el ministro de Trabajo. En principio nosotros entendíamos que la discusión de la seguridad social y lo reclamamos así, debería ser en el seno del Ministerio del Trabajo, en el Consejo Consultivo, pero no fue así, la mandaron al Consejo Económico y Social, que es mucho más diverso en sectores, no es tripartito puramente, como debería ser, y esto allí se ha tornado un tanto complejo, porque hay más disenso que consenso, y entonces, si hay una discusión en el Consejo Económico y Social de la reforma de la ley, la comisión bicameral, que quiere esperar ese consenso, ha paralizado prácticamente su labor en el Congreso. Y estamos ahí. Mientras tanto, ¿quiénes están pagando las consecuencias de que no haya una reforma integral a la Ley de Seguridad Social? Los afiliados al sistema, que siguen primero con un catálogo de servicios de salud que no tiene los elementos que tiene que contener un plan de servicio, el plan básico de salud, que no lo alcanzamos. No tenemos centro de atención primaria porque no ha entrado en vigencia. Los trabajadores de la economía informal, que aunque tienen un régimen en la seguridad social, todavía no han logrado. Porque un 57% de la informalidad. Somos un 56% de informalidad. 56. Pero ese 56% que tiene un régimen establecido en el sistema de seguridad social, eso no ha podido entrar en vigencia porque no hay forma de hacerlo. Y tiene que abordarse en la reforma. Tenemos a los trabajadores de la construcción que están incorporados a la seguridad social porque tienen el fondo de pensiones, limitado el fondo de pensiones, pero no tienen servicios de salud, no tienen riesgos laborales, que son de las cosas más importantes que un trabajador de la construcción. Tenemos los trabajadores agrícolas de protegido. Sobre todo también, ese tipo de trabajo. El sector agrícola de protegido en la seguridad social, porque son trabajadores intermitentes que entran y salen, que trabajan a destajo, pero que no están protegidos porque no tienen un sistema. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos certeza de que las pensiones, al final de la labor productiva de un trabajador, van a ser pensiones con tasa de reemplazo de 80%, como debe ser, o sea, que tú recibes el 80% del salario que tú tenías, y eso lo vamos a ver, porque aquí va a haber muchos problemas cuando llegue el 2028, que las pensiones sean iguales que las que tenemos hoy. Esto verá la gente protestando. Entonces nosotros creemos que hay que incorporarle mejora al sistema de pensiones, para que tengamos un sistema de pensiones que sea más, o sea, que el trabajador sepa que cuando se retire de su labor
va a tener la posibilidad de vivir dignamente. No como es hoy, que con la pensión que tiene una persona, evidente no puede vivir. Y encima de eso, entonces, tenemos un sector empleador, una gremialista del sector empleador que plantea que hay que aumentar la edad de pensiones. 5 años más. 2 años más. No fue en 5, ellos planteaban 5. Yo planteo 5, peor todavía. Entonces, imagínense eso, en un mercado laboral tan inestable como el de la República Dominicana, porque aquí no hay certeza de eso. Entonces, yo pienso que esos desafíos son los que tenemos que abordar, y el movimiento sindical tiene que, y creo que el escenario de ahora va a ser importante para que nosotros reflexionemos eso. Si no hay acuerdo en el Consejo Económico y Social, si no hay acuerdo en el Congreso para reformar la ley, nosotros tendremos que salir a las calles a reclamar que se reforme la ley de seguridad social, que tengamos una ley que sea mucho más justa que la que tenemos hoy, que la verdad es que tiene muchas dificultades. Jacobo, yendo un poquito atrás y yéndonos a la pandemia, tú sabes que con la pandemia nos arrebató muchos puestos de trabajo, muchas personas quedó prácticamente sin nada, otros se quedaron con el programa FASE, pero ya eso Claro. FASE que no daba para nada, no daba el salario, pero imagínate FASE solamente. Peor. Hoy en día esos puestos se han recuperado, y ¿cuál es el papel que ha jugado el gobierno, la estrategia para lograr eso? Mira, tenemos que decir que sí, que se han recuperado miles de puestos de trabajo, pero todavía no en niveles a lo que teníamos antes de la pandemia. Todavía hay que seguir trabajando. Hay que decir que el sector turismo hotelero se recuperó muy bien, estamos viendo la cantidad de turistas que están llegando a la República Dominicana, que dicho sea de paso, la semana próxima vamos a discutir la tarifa de aumento de salario del sector turístico. Esperemos que la propuesta que se lleve allí sea una propuesta que sea adecuada para recuperar el poder adquisitivo de un sector donde evidentemente los salarios no son buenos, son de los peores. En el sector increíble, porque ese sector produce exactamente, a pesar de que están llegando 2 millones y medio mensuales de turistas a la República Dominicana. La zona franca ya produjo su aumento, se han recuperado, se han diversificado y se han generado empleos. La construcción se ha comenzado a dinamizar y podemos decir que sí, que ha habido una recuperación de miles de empleos, pero todavía no a los niveles de lo que perdimos. O sea, yo pienso que nos quedamos cortos en esa parte, aunque las cifras oficiales que se dan, se dice que sí, que ya nos recuperamos todos los empleos, pero nosotros sabemos que no. Más o menos, ¿qué porcentaje vamos a recuperar? Mira, podemos decir que se han recuperado más de un 75% de los empleos que perdimos, y que todavía falta un 25% de recuperación del nivel de empleo que teníamos anteriormente. Pero claro, son situaciones externas que sucedieron, la pandemia, una cosa que está fuera de control de cualquier gobierno, y entonces luego esta situación que se ha planteado con la guerra, que también ha generado un freno en las economías de casi todo el mundo, y la nuestra no ha sido la excepción. ¿Dónde más o menos, bueno, o no sé si las microempresas fueron, todavía hay sectores que, ¿cómo se llama? Las MIPYMES, que la pandemia golpeó fuerte, no sé si se han recuperado completo. ¿Ese sector sigue todavía a pasito lento? Ese es uno de los sectores que fue más golpeado en el tema de la pandemia, porque perdieron empleo, perdieron capacidad productiva y tuvieron que despedir mucha gente. Ellos se han recuperado un poco, pero todavía, como te dije, le falta mucho trabajo por hacer. Inclusive esa fue una de las consideraciones que se hicieron cuando estábamos discutiendo el aumento de salario, que discutimos recientemente. O sea, se tomó en consideración de que dentro de las tarifas que se estaban negociando estaba la micro y pequeña empresa. Entonces tiene que ser un aumento moderado que no fuera a generar un efecto contrario a lo que se busca, que es el recuperar el poder adquisitivo del salario, sobre todo en el primer quintil, que es donde está el 85% de los trabajadores. Pero nosotros seguimos apostando a la política que está desarrollando el gobierno, y ojalá podamos lograr seguir recuperando empleo en la República Dominicana, y para eso es evidente
que tenemos que tener paz laboral y que tenemos que seguir en el diálogo y no en la confrontación. El gobierno ha jugado un buen papel en ese proceso de recuperación de esos puestos de trabajo. Bueno, el gobierno ha estado directamente vinculado a eso. El presidente, ustedes lo han visto, que se ha estado vinculando directamente a cada una de esas políticas. Y decir que el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, ha desarrollado una labor encomiable que nosotros tenemos que reconocerle. No solamente en impulsar el tema que tiene que ver con el salario, sino en otras políticas de carácter público, como por ejemplo el establecimiento de la resolución que protege las domésticas, el establecimiento del teletrabajo que no estaba regulado, que aumentó con la pandemia. También ha sido una política que ha impulsado el Ministerio del Trabajo, que nosotros tenemos que reconocer. Entonces las diferentes ferias de empleo que ustedes ven que celebra el Ministerio del Trabajo de manera constante, se están haciendo esfuerzos. Y nosotros queremos decir que a eso es que queremos apostar. Porque en definitiva, si no hay empleo, si no hay empresa, tampoco va a haber sindicatos. Eso es así. Sí. Esa ecuación es así. Bueno, gracias Jacobo por acompañarnos en esta mañana del domingo. Mañana celebramos el Día del Trabajador, sector importantísimo que mueve, que produce las riquezas y que a veces no son pues debidamente remunerados. Gracias Jacobo, una vez más a ustedes. Pues yo me retiro, pero continuamos con la sesión de Mabel Paulino, que tiene una interesantísima entrevista. Con ustedes nos vemos el próximo domingo y lo dejamos con la entrevista de Mabel Paulino. Muy bien.